Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas, tratando de introducirnos en la forma de pensar de quienes escribieron estos textos, en la forma que ellos pensaban. Recordando que los autores conocían el pensamiento hebreo, conocían el lenguaje hebreo, conocían la Torá que fue escrita en hebreo, y conociendo además su tenacidad por preservar los escritos hebreos. No en vano tenemos un registro asombroso de escritos, de rollos, que inclusive se pudieron comprobar con los escritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, que en un altísimo porcentaje, en la época del Segundo Templo, fueron escritos en hebreo. Cuando nos dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, conociendo todos estos detalles de la tenacidad de los judíos, de que en la época del Segundo Templo escribieron muchos rollos y los guardaron en las cuevas del Qumran, por ejemplo. Muchos de esos rollos se encuentran en hebreo. Por lo tanto, siempre es nuestro interés de buscar las bases, el origen de todo lo escrito que aparentemente fue escrito en griego, pero al menos fue escrito con el pensamiento hebreo, con la forma de pensar hebrea. Y ese rastro en los escritos nos dan a entender que los textos sí tienen una raíz hebrea. Analicemos un verso, unos versos tomados del libro de Hebreos. Y curiosamente, vamos a un libro llamado en nombre de los hebreos. ¿Cómo es que el libro escrito a los hebreos fue escrito en griego? Y más allá de lo que pudieran las pruebas que nos puedan mostrar acerca de cómo estos escritos fueron escritos en hebreo, hay demasiadas evidencias que nosotros tenemos que analizarla, pero por sobre las evidencias tenemos que ampliar la perspectiva de lo escrito, tratar de volver a las definiciones anteriores de ciertas palabras, especialmente que nos fueron introducidas porque nos introdujeron en sí una nueva civilización. ¿De qué civilización estoy hablando? De la civilización griega y de la civilización romana, que en esa época del Segundo Templo se comenzaron a fundir en una sola, por eso se le conoce como la civilización greco-romana o la cultura greco-romana. De hecho, nuestra civilización contemporánea, lo que llamamos la civilización occidental, tiene una base muy alta en estos fundamentos de pensamiento grecorromanos. La política está fundamentada en la política romana. La filosofía, las leyes, el pensamiento filosófico y las artes, e inclusive las matemáticas, las fórmulas matemáticas, utilizan todas las letras griegas para las fórmulas. Los ángulos, por ejemplo, se les conoce como el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, todas son letras hebreas. Siempre damos a las fórmulas asociamos alguna letra griega, como lambda, beta, gamma, los rayos que caen de las galaxias vecinas, de las estrellas que llegan a nosotros,
se les conoce como los famosos rayos gamma. Y la longitud de onda, por ejemplo, de la luz, es la medida de esta longitud de onda, una onda mide de acuerdo a una letra llamada la letra gamma. Entonces, perdón, lambda. Lambda es la longitud de onda de de una onda sinusoidal que es la luz. Y así estamos bombardeados por la civilización griega en las ciencias y por la civilización romana, particularmente en la política, los fundamentos del Estado. Y curiosamente, en el libro muy común que todos conocemos, que todos estudiamos, nos predican cada semana en las iglesias, es traducido del lenguaje griego y también del lenguaje latín. Es decir, los escritos que fueron escritos por hebreos, por judíos, en su mayoría todos los personajes de la Biblia son judíos, o hebreos o israelitas que conocían perfectamente el lenguaje hebreo. Estos libros desde el Antiguo Testamento, en la época del Imperio Griego, ya comenzaron a traducir la Biblia para que todo el mundo la entienda, y allí se conformó la traducción de la Septuaginta, en la que supuestamente es una leyenda que supuestamente escogieron a 50 rabinos a que tradujeran la Torá hebrea, el Tanaj hebreo, lo que conocemos como Antiguo 70. Testamento, que le tradujeran del hebreo al español, perdón, al griego, y la leyenda dice que le separaron a estos rabinos, cada uno en una habitación distinta, y separados todos, supuestamente tradujeron exactamente igual. Pero desde la perspectiva de las raíces hebreas que estamos analizando nosotros ahora, las traducciones de un lenguaje de tartamudos pueden ser infinitas, pueden ser diversas. Cada uno puede tener una forma de traducir la Biblia, la Torá, la Tanaj. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un lenguaje sin vocales, y por lo tanto añadirle vocales, las 5 vocales que nosotros conocemos, por ejemplo, en nuestro idioma, esto cambia completamente una palabra y cambia completamente todo el texto. Además de que la puntuación, además de que se pueden separar las palabras de una forma diferente. Una palabra de 5 o 6 letras se puede separar en 2 de 3 y 2 y cosas así. Entonces, cada separación de cada palabra significa otra cosa. Entonces, allí nace la idea de que en la multitud de opiniones está la sabiduría. En la multitud de opiniones está la sabiduría. La riqueza infinita de la escritura se encuentra precisamente en esta diversidad de opiniones. ¿Y por qué diversidad de opiniones? Porque se puede traducir un mismo texto de una forma completamente distinta, de diferentes formas. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, si no tenemos en cuenta esta perspectiva hebrea, pensamos que una traducción de la Biblia tiene que ser palabra por palabra, lo que se le llama una traducción, no recuerdo, perdón, ahora la traducción esta de palabra por palabra. Literal, Perdón. transliteral. No, no es transliteral.
una traducción mecánica casi de la Biblia, puede ser o podría ser una traducción fidedigna, pero ninguna traducción es esencialmente la verdad, sino todas las posibles traducciones, el conjunto de todo el pensamiento, que además refleja esa multitud de pensamientos, todos reflejan una misma idea. Entonces, la escritura está en tener multitud de opiniones, pero todas esas opiniones aportan riqueza a nuestro conocimiento, aportan riqueza intelectual. ¿Por qué estamos siempre aferrados nombrando esto de la intelectualidad? Porque es aquí arriba, en lo que llamamos cielos, en donde debemos cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, para comenzar a transformar nuestra esencia interior. Cambiando nuestro pensamiento, cambiando nuestra forma de pensar, cambiamos nuestras emociones, nuestra forma de ser, nuestras acciones inclusive. Entonces, hay que inducir a nuestro pensamiento nuevas ideas. Y esas nuevas ideas tienen que refrescar nuestra forma de ser. Bajo esta perspectiva, si leemos un texto como cualquiera de los libros de lo que llamamos Nuevo Testamento, si no tenemos esta perspectiva hebrea y pensamos ajustarnos literalmente a lo que dice, vamos a caer en ciertas irregularidades, en ciertas limitaciones. Y la primera, por ejemplo, aquí, pensar en un traductor que de alguna forma tradujo estas ideas escritas en el Nuevo Testamento bajo esta perspectiva griega o greco-romana. Cuando nos presentan una palabra como la palabra salvación, que en realidad puede ser inocente, la traducción, puede ser inclusive transformada su esencia para conocer la verdadera intención de esta palabra. Sin embargo, en la primera idea, la primera impresión que nos da la salvación es de que es algo instantáneo, de que es algo inmerecido y que es algo que es un atributo del Creador mágico, en cierta forma. Es decir, le damos una característica de mago al Creador que con el uso de una varita mágica, casi parecido a una varita mágica, nos puede sacar de una circunstancia a otra, nos puede salvar de ir a un lugar para llevarnos a otro. Entonces, allí, añadiendo a estos problemas de los lugares, el primer lugar al que no queremos ir es al infierno. Y entonces Dios nos salva de caer al infierno y ahora estamos yendo camino al cielo. Esta idea de salvación milagrosa es la que tenemos que transformar. ¿Qué es la salvación? Vamos a leer un poquito y vamos luego a encontrar estas definiciones. Vamos a indagar un poquito en el Internet, inclusive, como fuente de estas ideas a las que tenemos que llegar. Dice en Hebreos 2.1, recordemos el libro de los Hebreos, una carta a los Hebreos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué son las cosas que hemos oído? Para un judío, porque recuerden, el contexto de todas estas palabras fueron escritas para judíos, en los tiempos de Jesús que vino a estar entre judíos. Entonces dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído.
¿qué son las cosas que hemos oído? Y de hecho, debo mencionar que las cosas que estamos aprendiendo y en las que comenzamos a tocar a veces parecen coincidencia, pero no tienen ninguna coincidencia, sino que son las cosas que se nos presentan precisamente por una razón que el universo nos está mostrando, que el creador nos muestra. En esta semana se analiza una lectura que en hebreo se conoce como parashá, una lectura de una porción hebrea que se conoce como re'é. Re'é es mira, pero mira en la forma en que está escrito en el hebreo es mira de oír. Mira bien, escúchame bien. Es la palabra re'é. Estas cosas, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que un judío ha escuchado, ha oído, que ha llegado a sus oídos? Todas las semanas de todos los años, los judíos se dedicaban y se dedican a una lectura de la Torá hebrea, una lectura de la Torá hebrea. Entonces, ¿qué son las cosas que hemos oído? Pensamos que son todos estos relatos a partir de que Jesús vino. Y no es así. Un judío está acostumbrado a esto que se le llama las cosas que hemos oído, a las cosas de la ley, las cosas de la Torá. Entonces, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son esas cosas que hemos oído? No sea que nos deslicemos. ¿Por qué? ¿Qué dice toda la ley respecto a esto? Dice, mira que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque pensando estar firmes, a lo mejor caemos. El versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué significa este versículo? La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y aquí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. A esto se le conoce como la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto significa que todo tiene una causa y cuando hay una causa para algo, también hay un efecto. Es decir, si cometemos alguna torpeza, alguna tontería, tenemos que esperar también esta retribución de nuestra maldad, aunque de por medio exista el perdón. Y ahora sí, viene y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora voy a repetir el término. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una redención tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Cuándo anunció el Señor? Lo viene anunciando en todos los libros, aparentemente desde la antigüedad, desde la Torá, desde los 5 primeros libros, a través de los profetas, etc. Y luego a través de inclusive al que llamamos hijo, el Mesías. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, la palabra que hemos utilizado para salvación aquí, ¿sí?, es redención. ¿Qué es redención? De que tenemos que no descuidar una redención tan grande. Y veamos lo que dice el Internet.
vamos a buscar la palabra redención en la Wikipedia, que es una como enciclopedia en línea, que no es tan fidedigna tampoco, que está en una continua revisión. Alguien define algo, postea algo acerca de una definición, pero está al público y todo el mundo puede editar o corregir esta definición hasta que simplemente se la considera que ya no hay más revisiones que hacer porque ya está correcta. Redención, y fíjense que inclusive aquí la Wikipedia yo puedo editar este texto. Si no estoy de acuerdo, sí puedo corregir. Y lógicamente que al corregir esto tendrá que entrar esta una revisión porque puede ser un acto de maldad que pueda yo hacer. Y al editar esto tengo que aportar para enriquecer esta definición. Dice, redención. Ese mitin político fue asesinado. Vamos ahora a escuchar lo que... La redención es, dice, del prefijo de nuevo y emere, que significa comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. La redención no es la salvación a la que estamos acostumbrados, que me voy a caer y alguien milagrosamente me impide que yo me muera, por ejemplo. Esta salvación es el rescate automático que alguien hace porque yo soy una mala persona, pero él, por su gracia, nos salva. Dice comprar de nuevo. Por eso es redención. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o comprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. En relación a comprar la libertad, de nuevo, voy a contar una pequeña historia relacionada con los tiempos de la Inquisición. La Inquisición que mayormente ocurrió en España. En la época medieval y anterior al exilio que tuvieron que salir nuevamente los judíos expulsados en el año de 1491. En esta época de la Inquisición se habían esclavizado a muchas personas y muchos de ellos fueron esclavizados después de exterminar con todas sus pertenencias, después de quitarles todo. Muchos de ellos fueron judíos que fueron acusados perversamente de ser herejes, de ser brujos y cosas por el estilo. La Inquisición había impuesto la idea de que todo el mundo tiene que tener una religión, la religión católica, y por lo tanto cualquiera que no profese esta religión podía ser acusado por cualquier otra persona de que está realizando cultos en secreto y cosas así, de manera que les encarcelaban primeramente. Y cuando después de un tiempo de encarcelamiento, estas personas, después de hacerles sufrir, después de ciertas torturas que les hacían, ellos prometían no volver a hacer lo que estaban haciendo y sin embargo después les encontraban otra vez. Una de las cosas que les hacían públicamente es de que se retracten ante toda la comunidad y les vestían con unos atuendos que les llamaban los sanbenitos. Cargaban unas velas de color verde y con esas velas de color verde tenían que recorrer todo el pueblo. De allí nace la expresión vela verde.
porque la máxima acusación, máxima penitencia que les hacían tener a ellos es avergonzarles en público. Les ponían en listas de las entradas de las iglesias que a estas personas ni les compren ni les vendan. De hecho, uno de estos personajes murió aquí en Riobamba por haber transgredido alguna misa de algún curita y fue excomulgado. Y este personaje les habían impedido a la gente comprar o venderle cualquier cosa. Entonces él no tenía cómo ni comprar pan ni vender nada, hasta que cansado de esto fue y le mató al cura. Y después el pueblo encolerizado le cortó la cabeza y también le mató. Entonces, estas historias parecidas a estas ocurrió una, particularmente en una época, en una fiesta de Pesaj, cuando una familia estaba queriendo celebrar la fiesta de la Pascua y estaban muy perseguidos. En esta persecución, uno de los hermanos de este jefe de la familia se había hecho monaguillo. ¿Por qué monaguillo? Porque el ser inclusive curita era una forma de salvarse. Porque el lugar más curioso o el más seguro para guardar las cosas era la iglesia. Entonces, hacerse cura o hacerse por lo menos monaguillo le daba acceso a la iglesia y a esconder en algún lugar secreto de la iglesia cualquier cosa. Entonces, ¿quién podía desconfiar de un cura? ¿Quién podía desconfiar al menos de un monaguillo? Se desconfiaba de todo el mundo. Entonces, el tener un hermano monaguillo o un hermano cura comenzó a ser una cosa de respeto, porque de paso para los judíos era un asunto de vida o muerte. Entonces, este hermano, para celebrar la fiesta, fue a traer de la iglesia todos los instrumentos que debían utilizar en la fiesta. Y allí tenía la copa, el manto de oración, la copa para celebrar el Kadish con vino y cosas de esas que se hacen en la fiesta de Pesaj. Y entonces este personaje cuenta esta historia y dice, el único que sabe estas palabras extrañas es mi hermano. Nosotros ya nos hemos olvidado por este problema del miedo que no tenemos que aprender más del hebreo. Y dice, estamos con temor porque es cuestión de vida o muerte. Mi hermano, otro de los hermanos, dice, había ido ya a a una venta de esclavos, que siempre se hace, mi hermano tiene este encargo de parte de la comunidad. Va a estas ferias de esclavos y allí estos esclavos vienen de Portugal y de otros lugares generalmente, y él se acerca a los esclavos y a los esclavos había que mirarles los dientes, si tienen buena dentadura, si están sin enfermedades, etcétera. Como a cualquier animalito, les comienzan a expulgar, a mirarle por las orejas, los ojos, etcétera, para ver si hay que comprarles, si les conviene comprarles, porque si compra un esclavo mutilado, ciego, o lo que sea, o enfermo, no vale la pena. Entonces, dice, mi hermano tenía que ir a esta feria. Habíamos juntado, siempre juntamos el dinero para ir a esta feria a comprar esclavos. Y entonces él se acerca como que está mirándole a los esclavos sus defectos o sus atributos y se acerca a su oído, al oído de cada uno de ellos y les dice en una voz muy baja y tenue, les dice,
Shema Israel. Cuando un esclavo se ruboriza, se asusta ante ante escuchar estas dos palabras, Shema Israel, mi hermano sabe que tiene que comprarle, tiene que adquirirle a este esclavo para llevarlo a nuestra comunidad y libertarlo. ¿Por qué? Porque quien conoce estas dos palabras, los únicos que conocen estas dos palabras son los esclavos judíos, que fueron hechos esclavos por todas estas circunstancias de la Inquisición. Entonces, si alguien se escucha y les dice Shema Israel de una forma muy calladita al oído, si es que no saben de qué se trata, no, ese no es judío. Y lo que hacen es invertir su poco dinero en recomprar a estos esclavos para redimirlos y dejarlos en libertad luego. A esto se le llama la redención. Una forma que está explícitamente relatado aquí en esta definición que dice comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo. Entonces, la primera definición de la redención está ligada a una compra, una recompra, que significa que fuimos algún momento libres y ahora estamos en esclavitud. Y por lo tanto hay que hay que efectuar un pago para comprarle de nuevo esa libertad que ha sido quitada de una determinada persona. Vamos a recordar, no sé si en esta, creo que no hay más de aquí relacionadas, habrá que a algún momento ponerse a editar esta definición, porque desde el punto de vista bíblico, vamos a escribir aquí, desde el punto de vista bíblico, la redención, a lo que llamamos salvación, la redención tiene otras definiciones. Entonces dijimos, vamos a poner aquí la redención. La redención. A ver. Vamos a poner, corregir esto. La redención es así. Perdón. La redención, y vamos a hacerle un poquito más grande. Bien, la redención es recomprar. Entonces vamos a poner aquí es recomprar o comprar de nuevo. Comprar de nuevo la libertad de alguien. Recomprar la libertad. Y aquí vamos a ir recordando, porque en realidad no estamos aprendiendo nada nuevo. Estamos refrescando lo mismo que ya sabemos, pero tratamos de profundizar cada vez más e inclusive redefinir estas definiciones que no las tenemos muy claras. Entonces, recomprar la libertad. Ahora, si recordamos el libro de Ruth es un libro muy bonito y esto nos conduce a ponerle en el sitial que le corresponde a la mujer. La mujer, inclusive debido a la propia escritura, ha sido marginada, ha sido relegada, ha sido acusada, como en el caso del pecado original, del gran pecado original. Y no es así. La Biblia, cuando habla del primer pecado, está hablando de nuestra propia interioridad, de nuestro propio jardín.
No tenemos que acusar a las mujeres de nada antes que nos haya pasado a nosotros, sino que en nuestra interioridad mismo ocurre esto y todos somos culpables en la misma medida. El libro de Ruth es una historia de rescate de esta forma de pensar de alguna forma de la mujer. Porque la heroína de esta historia es Ruth. Ruth viene de un pueblo idólatra. Vamos a recordar por aquí. Ruth viene de un pueblo de uh, los moabitas, de Moab, ¿no? Ruth viene de Moab. ¿Quién es Moab? ¿De dónde salió este famoso pueblo de Moab? Los moabitas son los descendientes de las dos hijas de Lot. Si ustedes recuerdan, cuando en la famosa historia del incendio de Sodoma y Gomorra, cuando estas dos ciudades fueron incendiadas, aparentemente por el Creador, debido a su gran pecado, Lot sale de la ciudad huyendo y les fue dada la orden de que no tienen que mirar hacia atrás. Pero sucede que su esposa, bastante curiosa, finalmente quiso saber qué pasa con las dos ciudades y regresó a ver y se convirtió en una estatua de sal. Al mirar las dos hijas de Lot, que, bueno, ya se salvan, llegan a una cueva y están ahí con su padre, que solo las dos quedaron y ya no habían más. Quizás ellas pensaban de que ya no habían más personas en el mundo porque ellas dos se salvaron junto a su padre. Deciden acostarse con su padre para tener descendencia de él. Entonces, para cometer este ilícito, las dos, al ponerse de acuerdo, le dan vino a tomar a Lot, le emborrachan y bajo esas circunstancias, Lot fuera de control, ellas conciben de parte de Lot. De esa descendencia viene el pueblo de Moab y por lo tanto Ruth. Es decir, Ruth es de una descendencia de las hijas de Lot que se acostaron con su padre. Y debido a ello, el pueblo de Moab se le conoce, además de eso, como el pueblo idólatra. El pueblo vamos a poner, perdón, aquí, son idólatras. ¿Sí? Y la Biblia describe de sus dioses y todo eso. Pero Ruth se casa con uno de los hijos de un príncipe de Belén. Y al casarse con ese príncipe, en realidad fueron dos muchachas que se casaron con los dos hermanos, hijos de Noemí o Naomi, pero se mueren sus esposos, así como se murió también el esposo de Noemí. Las tres mujeres se quedaron viudas. Y Noemí dice, voy a regresar a Belén. Hijas mías, ustedes pueden quedarse aquí y yo me regreso a Belén porque ya ahora sé que en Israel y está de vuelta la lluvia, ya no hay la sequía, porque la sequía me hizo salir de Moab, perdón, de Belén hacia Moab. Pero sin embargo, Ruth le dice, no, yo no me voy, yo quiero irme y yo no me quedo, yo quiero irme contigo. Y le dice una declaración bastante interesante. Le dice Ruth a Noemí, le dice, yo me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, ¿qué ocurre con estas dos viudas que regresan a Belén?
Y Noemí trata de insertar a su nuera en el pueblo de Israel. Pero estas circunstancias de ser viudas, además de ser moabita, le trae problemas. Entonces ella, Naomi, le crea una cierta trama para que pueda acostarse con el pariente que le corresponde, a uno de los parientes más cercanos, que de nombre Boaz. Vamos a poner por aquí Boaz. ¿Sí? Se casa finalmente con Boaz, pero en esta suerte de casamiento ocurre algo muy interesante que solo se da en las costumbres orientales, que tenemos que entender esta perspectiva de la costumbre hebrea de esos tiempos. Cuando una mujer se casa con alguien y un muchacho y este varón muere, el hermano tiene que hacerse cargo de la mujer, casarse con la mujer. ¿Para qué? Para darle descendencia a su hermano. Y hubo una discusión, inclusive en los tiempos de Jesús, de que esto ocurrió por varias veces y luego van y le preguntan de quién mismo es el esposo, si de la primera, de la segunda o del último. Así que la, esta historia de Ruth es algo parecido, que tiene que redimirse, tiene que redimir su estado de viudez a través de casarse con el pariente más cercano. Entonces, en este caso aparece Boaz y una extraña historia hace que los dos lleguen finalmente a comprometerse. Y de esta descendencia de Boaz y Ruth, finalmente desciende David. Y si desciende David de esta pareja, en realidad Ruth y Boaz son los abuelos, y de esta descendencia viene también el Mesías. Esta es una afirmación que lo realizan los que hablan de Jesús y los que hablan de un Mesías que tiene que venir, en este caso los judíos. Que esto se tiene que cumplir efectivamente, que de David, el Mesías va a descender de David. Entonces, este modelo de restaurar la viudez de una persona, como en el caso de Ruth, que viene de estar viuda, se muere su esposo, viene a Israel a buscar el pariente más cercano, y este pariente más cercano es el que tiene la obligación de casarse con ella. ¿Para qué? Para redimirla. Entonces, la redención no está asociada solamente ahora a una recompra de la libertad, sino a una restauración de un estado de viudez. Es decir, si alguien está viuda, tiene que ser redimida por el pariente más cercano. Entonces, la redención, vamos a poner aquí, la redención es la restauración de la viudez. ¿Cómo es esto de la restauración de la viudez? Es decir, que una mujer está viuda y tiene derecho a ser redimida por el pariente más cercano. Esto es una muestra del nivel profundo que esconde la historia más adentro. ¿Qué es estar viuda? ¿Y cómo se aplica esto de estar viuda también a nosotros? ¿O es acaso solo un asunto de mujeres? Las mujeres que se quedan viudas tienen que ser rescatadas por el pariente más cercano.
¿Y los varones? Siempre que hay estas historias de algo que pasa a una mujer o algo que pasa a un hombre, como que no existe un equilibrio en la ley. Por ejemplo, ¿cómo se nombra? Y en todas las sociedades, ¿cómo se nombra a una persona que juega con la sexualidad? Se le llama prostituta. Pero no se ha hecho común el otro término de prostituto, aunque sí existe, pero el término más común es prostituta. ¿Por qué? Porque es la mujer. Y de hecho esto aparece en la Biblia, um, relatado en la famosa historia de Jesús, cuando le traen a él una mujer adúltera, encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Cómo es que le cogieron solo a la mujer? ¿Y dónde estaba el varón? Y le traen a Jesús porque la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. Y no es lo mismo que el mismo acto que está haciendo también un varón. ¿Y por qué no le juzgaron al varón? ¿Por qué no le trajeron al varón? Le pudieron atraer solamente a la mujer. Era la más fácil, el otro escapó. Pero generalmente en la Biblia hay esta especie de desequilibrio. Si regresamos, inclusive mucho más atrás, la historia de Judá. En la historia de Judá, nosotros vemos que Judá caminaba por ahí un camino después de ciertas circunstancias que pasó en exactamente este mismo tipo de problema con sus hijos que se casaron con una muchacha, en este caso Tamar, que ya vimos algún rato. Voy a escribir por aquí el nombre, Tamar. Ya vimos este nombre que es muy interesante, cuya definición tam significa ser justo. Esta muchacha esperaba casarse con el último de los hijos de Judá, pero Judá ya había temido darle al último hijo, que de paso estaba muy chico todavía, darle a Tamar, que le dijo, espérate hasta que sea grande y cuando sea grande te lo doy. Pero llega el tiempo en que ya estaba grande y no le dio. Entonces estaba inquieta esta mujer y dijo, ¿qué hago para que Judá cumpla con su promesa? Judá venía del campo caminando, se acercaba a su pueblo y de pronto encuentra a una mujer que se había ataviado, se había vestido, se había puesto ropas de prostituta. Era Tamar. Y dice que Judá, viéndola, se acercó a ella. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre con las prostitutas? Hay que acercárseles a ella. Judá, uno de los patriarcas, uno de los jefes de las tribus de Israel, de quien inclusive desciende David y desciende el Mesías de la tribu de Judá. Pero este Judá, hijo de Jacob, ve a una mujer en la esquina en donde se acostumbraban a poner las rameras y él se acercó a ella y le dice, bueno, vamos, ven por acá. Y Tamar le dice, bueno, pero es que esto cuesta. Ah, sí, no te preocupes, te voy a pagar. No, no, no es que me vas a pagar. En otras palabras, de aquí es en efectivo, dando y dando. Pero él dice, bueno, no, no tengo. Bueno, dame algo de prueba, dame una prenda y te puedes ir. Y le quita el báculo de él, el anillo, etcétera, ciertas cosas, ciertas prendas que le pertenecían a él. Y después de estar juntos, se fue. Y Tamar lo que hizo fue acercarse a su suegro para obligarlo y hacer traer la descendencia que le correspondía. Obviamente todo esto es una trama interesante, pero que tenemos que entender lo interior. Finalmente,
llegan a descubrir que Tamar está embarazada. ¿Y qué es lo que dice Judá? Le van con el chisme, mira, tu nuera está embarazada. Y entonces él dice, ¿cómo embarazada? Sí, dice, de sus fornicaciones. ¿Y qué es lo que debemos hacer con ella? Ah, pues tiene que morir apedreada, porque eso dice la ley. ¿Cómo es que tiene que morir apedreada una mujer por sus fornicaciones? Y a la final después vemos que Judá fue el causante, también hizo exactamente lo mismo, y con él nadie le dijo nada. Entonces le traen a la mujer y es a punto de lapidarla. Entonces ella dice, espérate un momentito, yo quiero hablar contigo. Quiero que me digas de quién son estas prendas. Y cuando él reconoce las prendas, dice, ah, esta mujer es más justa que yo. Aquí hay algo que hay que analizar. Esta mujer, Tamar, reconociendo inclusive su nombre, es más, y aquí quizás vale señalar de esta forma así, es más, vamos a poner así, más justa que yo. Un momentito, esta mujer es más justa que yo, es decir, yo sí soy justo, pero ella es más que yo. ¿Cómo es que puede Judá atreverse a decir semejante declaración después de darse cuenta que le vienen a descubrir lo que hizo? Realmente la Biblia no es un libro de ética y de moral. No estamos juzgando aquí como aparentemente se juzgan a las personas, al que fornicó, al que adulteró, hay que lapidarlo, hay que señalarle con el dedo. ¿Por qué le señalamos con el dedo a otra persona? Ah, es que yo sí, las cosas hago de esta forma porque Diosito quiere que yo haga así. Así dice su palabra. Y nos aferramos a la ley. Pero en realidad, estas historias no son historias de ética y moral en las que debemos fundamentarnos. Porque de hecho, muchas de estas leyes morales y éticas ya no son lo que eran antes. Han cambiado. ¿Cómo es que han cambiado las leyes? Ya, por ejemplo, antes había la poligamia y hoy dice que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cómo es esto? Si Dios es lo mismo, antes permitía una cosa y ahora permite otra cosa. No se trata de eso. Se trata de entender que lo que está relatado en la Torá, en la Biblia entera, es una alegoría. Tiene significados interiores relacionados con nuestra propia alma. Somos cada uno de nosotros quienes debemos juzgarnos en nuestra propia intimidad. Si lo que estamos haciendo bien está bien, o si lo que estamos haciendo mal verdaderamente está mal y tenemos que rectificarlo. Cada uno en nuestra propia intimidad, en esta conexión interna con el Creador. Y como dije, muchas de estas cosas cambian con los tiempos. Lo que pensamos hoy, bueno, probablemente en el futuro no sea lo mismo. O al revés, lo que pensamos hoy que está mal, en el futuro a lo mejor es diferente, como ha ocurrido y ya vemos en las historias bíblicas con el paso de los tiempos. Pero eso no significa que la palabra del Creador cambie. Entonces, la redención es o debe ser entendida en un estado de restauración de, en este caso, la viudez. ¿Por qué? ¿Qué debemos restaurar? Entonces, ahora vamos a analizar todo esto bajo la misma perspectiva que estamos analizando siempre. Nuestras facultades intelectuales. Por ahora vamos a dejar las facultades emocionales. eh, Quizás las dibujamos solamente, pero no las vamos a mencionar. Es decir, aquí van a estar las facultades emocionales abajo, pero las dejaremos a un lado por un momento.
las facultades intelectuales. Vamos a poner aquí a señalar facultades. A ver. Facultades intelectuales. Las facultades intelectuales, ¿qué son? En las facultades intelectuales de nuestra alma, del árbol de la vida, existen dos facultades. En realidad son tres. Vamos a poner vamos a dibujar de otro color, porque aquí es de otro color. La sabiduría y la inteligencia o entendimiento. Entonces vamos a escribir a esto. Se le llama la sabiduría o jochma en hebreo o principio padre. ¿Sí? Y acá la inteligencia o bina. Vamos a poner solamente el término hebreo, bina, que es el principio madre. ¿Qué ocurre con padre y madre? ¿Por qué hay un padre y una madre, en definitiva? ¿Sí? ¿Por qué hay un padre y una madre en la familia? O, en otras palabras, ¿qué hacen papá y mamá? Papá y mamá, de acuerdo a esta terminología, papá y mamá siempre van juntos. No hay padre sin madre. Estos dos están siempre unidos. Si hay jochma, hay biná. Si hay sabiduría, hay inteligencia. Si es que está el padre, está la madre. Cuando en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, siempre vemos al famoso padre, al creador, el varón de guerra, etcétera, que tiene un hijo. ¿Cómo es que tiene un hijo y no hay una madre? Cuando toda la naturaleza en absoluto, principio a fin, existe un hijo cuando hay un fruto de padre y madre. Entonces, en la espiritualidad es lo mismo, aunque no existen personas en Dios llamado el Padre y hay una madre con la que se casa Dios y que tiene un hijito llamado el Hijo de Dios. Todos estos son términos espirituales, términos de nuestra alma, que tienen que ser entendidos en nuestra interioridad. El principio padre aquí es la sabiduría y el principio madre es la inteligencia o el entendimiento. Estos dos siempre se juntan y como siempre se juntan, están formando a un hijo. Y fíjense la forma que yo digo, están formando a un hijo o este hijo está viniendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se está formando. No es que apareció y como apareció se fue y vuelve otra vez, sino que estamos construyendo, estamos formándole a este conocimiento, al conocimiento lo estamos formando. Aquí vamos a poner Da'at, que es el conocimiento. Bien. Entonces, decimos que aquí hay un padre, ¿sí? Y hay una madre. Cuando estamos todos nosotros
las mujercitas y también nosotros, los varones, cuando estamos viudas, cuando no hay un padre, cuando el principio padre se ha ido, ha muerto, estamos sin el padre, ¿sí? Cuando no tenemos sabiduría, la sabiduría se perdió, caímos en desgracia, ya no, por alguna circunstancia no estamos reflexionando adecuadamente, esta sabiduría se ha perdido. Eso es estar en un estado de viudez. Todos estamos en un estado de viudez porque se nos ha muerto la sabiduría, se nos ha muerto el Padre. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta viudez? Esta viudez tiene que ser restaurada, tiene que volver a su equilibrio. No podemos tener inteligencia sin la sabiduría. Porque, ¿qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor del Creador. El principio de la sabiduría, es decir, cuando queremos iniciar la sabiduría, aquí tenemos que inclusive reconstruir al Creador. El Creador está aquí en nuestra interioridad, Él está desequilibrado. Tenemos que restaurar la inteligencia, la sabiduría para que la inteligencia tenga un padre. Cuando se nos acabaron las ideas, cuando nos dejamos, nos abandonamos a no pensar más. Es que ya estoy cansado, es que ya no, o sea, ¿por qué tengo que estar creando ideas nuevas? Estoy enfermo inclusive y no quiero crear ideas creativas nuevas para que estas ideas comiencen a generar nuevos cambios en mi interioridad. El problema de caer en enfermedad y no poder levantarme es precisamente el abandonar la sabiduría. Eso es de estar en un estado de viudez. Cuando no queremos tener a nuestro esposo al lado, cuando nos negamos rotundamente al estado en que nos encontramos, pensando en algún milagro que puede ocurrir. El verdadero milagro es restaurar nuestra interioridad, restaurar esa forma de pensar, es decir, pensemos nuevamente. Es decir, si es que hay que cambiar mi pensamiento, tenemos que empezar a pensar de nuevo, crear nuevas ideas, volver a restaurar el camino inicial de la reconstrucción que es el pensamiento. Ilumina tu pensamiento, cambia tu pensamiento, genera nuevas ideas para que estas nuevas ideas estén en armonía con tu inteligencia y puedan descender para crear un hijo. Un hijo es el fruto de todo este proceso del pensamiento. Cuando nuestra mente ya no quiere, está abandonada, ya no quiere crear, allí estamos en un estado de viudez, inclusive próximos a un estado de muerte. Y esto es lo que hay que restaurar. Y es por eso que aquí aparece en la historia, la viuda tiene que ser restaurada, tiene que conseguir marido. Y es por eso que tiene que ir a conseguir al hermano, al más cercano, porque es urgente. Es urgente que restauremos nuestra sabiduría, es urgente que pensemos, es urgente que despertemos del sueño en que estamos y que creemos que todo es lindo, bonito, que a lo mejor Diosito me va a salvar. La salvación no viene de afuera, la salvación no es un milagro exterior, sino la redención es de aquí adentro, la restauración interior, que es una restauración paulatina. ¿Cómo podemos, por tanto, olvidar esta redención tan grande?
¿Por qué es tan grande? Porque de esta Jochma, de la sabiduría, depende nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí en Jochma, en el pensamiento, aquí no existe el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. En la sabiduría no hay tiempo. Por lo tanto, estar en la eternidad es estar en la sabiduría. Cuando pensamos en ir volando encima de las nubes a un no sé qué lugar, esperando esta salvación de todas mis angustias, mis pesares, mis lágrimas, que ya no van a haber más lágrimas y que Diosito allá me va a enjugar las lágrimas. Esta es una niñez, es un estado, un pensamiento infantil de pensar que la salvación viene así milagrosamente de una varita mágica. El Creador quiere que nos restauremos nosotros mismos. Él está aquí, adentro nuestro, y está en desequilibrio nuestras facultades y tenemos que poner de nosotros mismos para restaurar esta sabiduría que está perdida y generar nuevas ideas para comenzar a restaurar el marido, el padre para la madre, el marido para esta mujer que está viuda. Entonces, todo esto aparentemente nos lleva a unas historias muy curiosas que van a las costumbres del pueblo de Israel, pero todo ello es una codificación de esta forma interior de todo ser humano. El Creador quiere que todos nosotros, todos los humanos, restauremos, seamos redimidos en nuestra interioridad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a qué? Procedan al arrepentimiento. No es una especie solo de me arrepiento, sino se llama teshuvah, se llama al retorno. ¿Retorno de qué? De la forma de pensar inicial. Si así pensábamos inicialmente, así era nuestra forma de pensar que el Creador nos dio y cambiamos esta forma de pensar. ¿Por qué? Por la filosofía, por la belleza, por las nuevas ideas que nos han impuesto desde otras civilizaciones, sin menospreciar a ninguna otra civilización, pero si queremos entender el camino de la Torá, el camino de la Escritura, el camino de la Biblia, sin el conocimiento de todas estas herramientas, si es que nos dejamos llevar por las traducciones de otros filósofos de otras civilizaciones que transforman todo el pensamiento original en sus traducciones. Si es que nos dejamos llevar por todo esto, estaremos fuera del camino de esta restauración. Es decir, si queremos aprender música, no tenemos que conseguir un panadero. Si queremos aprender física, por ejemplo, no tenemos que conseguir a un filósofo. Y por otro lado, igual, si queremos aprender filosofía, no necesitamos buscar a un estadista. ¿Eh? Puede que a lo mejor alguno de esos estadistas sea también filósofo, sí, pero el especialista que requerimos tiene que tener el conocimiento fundamental de lo que queremos aprender. Por lo tanto, si queremos aprender de la Biblia hebrea, tenemos que ir de la mano de los sabios hebreos, que nos enseñen la estructura del pensamiento hebreo y que nos enseñen las herramientas de estudio de este libro maravilloso que tiene que ser decodificado con estas herramientas del pensamiento hebreo. Por tanto, la salvación no existe. La salvación no es esta varita mágica que el Creador rescata del último instante a cualquier persona.
sino que es un proceso que tenemos que ir progresivamente cambiando nuestra estructura interna, restaurando estos valores, como en este caso, restaurando la viudez, recomprando nuestra libertad. Y para comprar la libertad tenemos que trabajar. Y claro, allí aparece como que Jesús ha dado su vida a cambio de nuestra libertad. Pero ¿qué significa que Jesús haya dado el pago por nuestra libertad? Que la luz que desciende de aquí, de la sabiduría restaurada y de la inteligencia restaurada, producen conocimiento que es luz que desciende para ir iluminando mi interioridad. Eso es, sí, verdaderamente el trabajo del Mesías, pero no es no es un personaje, no es una persona en la que tenemos que creer, sino un camino que tenemos que andar. Esa es la esencia del Mesías. Cuando entendemos esto, todo esto se aplica desde el principio hasta el fin. Y no tenemos que estar pensando en que desde la época en que él nació ahora ha cambiado y ahora es diferente y la ley antigua ya no funciona, ahora hay una nueva ley y nos enredamos en un montón de legalismos. La Torá es más allá de eso. La Torá es lo interior, extraer el significado interior de lo que está escrito, de lo literal. Quitarle la cáscara para comernos lo que está adentro.